Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Bienvenido a su programa en línea de Casa de Oración para Todos los Pueblos Central. Un programa para clamar unidos a Dios y edificarnos con su palabra. Dios le bendiga. Bienvenidos, buenas noches, Dios les bendiga. Salude ahí al hermanito que tiene a la par, que tiene adelante, que tiene atrás. Y apáchale los ojitos porque no miramos si de verdad nos está riendo, va ustedes con la mascarilla. Pero en los ojitos sí nos apachamos los ojitos, entonces sí se nota un poquito. Bienvenidos, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bendecidos. ¿Cómo están, hermanos? Bendecidos. Dijo un hermano, es que la mascarilla no nos deja oírnos, ¿verdad? Pero estamos bendecidos, gracias al Señor, ¿verdad? El Señor nos tiene aquí con bien en esta noche, hermanos. En esta noche quiero que me acompañen, por favor, a Romanos 5:3. Y el que lo vaya encontrando se va poniendo de pie, por favor. Romanos 5:3 vamos a leer. Amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en ¿qué dice? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, ¿qué produce? Paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue ¿qué? Dado. Amén. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra. Te pedimos en esta noche que seas tú hablando a nuestras vidas, Padre, que seas tú hablando, Señor, a cada una de nuestras vidas individualmente, Padre. Te pedimos que sigas instruyéndonos, que sigas enseñándonos, Padre, en tu preciosa palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar, hermanos. Hoy vamos a hablar un poquito de la paciencia. Así que el hermano dijo que hoy teníamos hasta las 9 para terminar. Paciencia. Dice aquí la palabra, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, ¿verdad? Nosotros logramos tener paciencia, sí, solo sí, ¿verdad? Pasamos por diversas pruebas, pasamos por diversas dificultades en la vida, hermano. Por ejemplo, no sé si a usted le toca tomar el Transmetro a veces en las mañanas, tipo 6:30 de las mañanas, allá por mi colonia, está esa cola que llega hasta el bienestar social de una media hora, ¿verdad? Y a veces no tenemos tiempo. ¿Pero por qué no tenemos tiempo? Porque no salimos temprano, porque nos agarró la tarde, ¿verdad? Pero se nos colma la paciencia muchas veces, ¿verdad? En estos tiempos somos muy fáciles a explotar, por así decirlo. Gracias, hermano, gracias. Somos muy fáciles a explotar porque a veces no desarrollamos la paciencia, no aprendemos a tener paciencia, ¿verdad? Entonces, a veces el Señor nos pasa pruebas, nos pasa luchas o nos pasa por pruebas y luchas a cada uno de nosotros para que aprendamos, para que nuestra paciencia ¿qué? Se desarrolle, ¿verdad? Es como por ejemplo cuando estábamos estudiando, no sé si usted se acuerda, las famosas pruebas cortas
Hoy por hoy le dicen a uno, mire, su hijo tiene examen el viernes de tal materia, tiene que estudiar de tal página a tal página, y de eso viene. Pero cuando ya estamos en básicos, cuando ya estamos quinto, sexto primaria, diversificado, bueno, jóvenes, ¿cómo están? Cierren sus cuadernos, cierren sus libros, hay prueba corta. ¿Y cómo se siente usted? No estudié y no estoy preparado para eso, y de qué ir a venir, y no puse atención en la clase pasada. Entonces el maestro empieza a pasar la prueba, ¿va ustedes? Y usted como que le están dando un examen de inglés a los que no sabemos inglés, ¿va ustedes? Que no entendemos nada. Bueno, solo mi nombre me sé, y todavía la fecha ahí estira el pescuezo para ver qué fecha soy, ¿va ustedes? Y solo nos quedamos en el nombre, en la clave y en la fecha, y lo demás, Saltín Marín de Dos Pingüe, Cucaramaca de Títere fue, y esta marqué, ¿verdad? Pero nos agarran a veces de infraganti en los estudios, a veces en un trabajo, hermanos. Tal vez el jefe ya desde mucho antes nos dijo, mira, necesito tal reporte, y no nos dijo qué día lo iba a pedir, y de repente, mira, Paola, necesito el reporte que te pedí hace un mes. Y nosotros como que, y nos regañan y nos llaman la atención, y a veces nos molestamos, ¿verdad? Entonces, cuando la maestra califica el examen, ¿cómo creen que me fue? 100 de 100. 0, hermanos. Si bien me van unas 2, 3, contesté bien de 10 preguntas. Entonces la maestra me dice, miren, no tengan pena, es una prueba la que les pasé, la vamos a repetir mañana. Va a venir la misma prueba mañana. Entonces, ¿qué pasa el día de mañana? Que como yo ya vi el examen, como yo ya pasé el examen, yo ya sé que viene en el examen. Y el día de mañana yo ya puedo contestar tranquilamente porque tomo el tiempo y me pongo a estudiar, ¿verdad? Pero sentimos un alivio cuando nos dice la maestra, miren, este examen lo vamos a anular porque todos sacaron 0 y lo vamos a repetir el día de mañana. Y ustedes dicen, ay, qué bueno, mañana puedo estudiar o más noche puedo estudiar. Pero a veces en la vida se nos presentan dificultades, se nos presentan pruebas que salimos reprobados, hermanos. No aprobados, reprobados, ¿verdad? Porque empezamos a quejarnos, empezamos a decir un montón de cosas, y delante de los ojos de Dios salimos reprobados. Y el tiempo nos viene otra prueba, nos viene otra lucha, ¿verdad? Y nosotros, en vez de sentirnos gozosos, porque aquí dice, miren hermanos, también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, ¿verdad? Yo quiero que me acompañe a segunda de Corintios 4:17. Dice así: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso ¿de qué? De gloria. Entonces, hermanos, en nosotros, en lugar de quejarnos o de entristecernos o de sentirnos más afligidos en medio de una prueba, en medio de una lucha que el Señor pone en nuestras vidas, deberíamos de sentirnos gloriosos, alegres. Claro que en el momento no están alegres las pruebas, hermanos, y las luchas. Si yo les pregunto a ustedes, a ver, hermanos, levántenme las manos, ¿quiénes están pasando por pruebas? Por luchas. Y yo le aseguro que más de 1 o 2 hermanos acá, y si no es que la mayoría, hemos pasado y estamos pasando por pruebas y luchas. Pero si los miramos con los ojos del Señor, hermanos, las pruebas nos producen paciencia. La prueba me hace crecer, la prueba me va moldeando y la prueba me va enseñando características o fases del Señor que yo no conocía. Y si vamos un poquito a la palabra, por ejemplo, a Job, todos hemos oído hablar de Job, todos hemos leído hablar de Job, y hemos visto y hemos aprendido
que Job, mientras estaba bien, por así decirlo, él había oído hablar de Dios, del Señor. Pero a Job se le fue quitado sus hijos, se le fue quitado todos sus bienes, aún su cuerpo fue enfermado, hermanos. Y cuando termina toda esta tribulación, porque de parte del Señor se le fue permitido a Satanás, por así decirlo, zarandearlo de una manera así como que fuera de lo normal. Job termina y dice: miren, yo de oídas había oído al Señor, mas ahora mis ojos lo conocen. Y el Job llegó a conocer a Dios, llegó a conocer al Señor de una manera extraordinaria, porque el Señor le permitió meterlo en pruebas, le permitió meterlo en luchas, le permitió padecer muchas cosas, pero era con un fin, y era con el fin de que él se gloriara en él. A Pablo le dice el Señor: bástate mi gracia. Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad. Miren, hermanos, las pruebas, las luchas son para que nosotros crezcamos, son para que nosotros produzcamos otra forma de ser, otra forma de pensar, otra forma de caminar, otra forma de ver el reino de Dios. Pablo, hermanos, Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo mataba a cristianos, pero no se llamaba Pablo, ¿cómo se llamaba? Saulo. Y era gran celoso de sus creencias, de lo que le habían enseñado sus padres. Y dice que a él no le importaba matar a quien se le atravesara en el camino siendo cristiano. Y un día se le atraviesa el Rey de Reyes y Señor de Señores, y lo transforma, hermanos, le cambia la vida. Y desde ese momento él ya no perseguía, desde ese momento él empezó a ser perseguido. Desde ese momento Pablo empezó a tener muchas pruebas, muchas luchas. Miren, hermanos, cuando a Pablo lo linchaban, ustedes han visto cómo linchan allá por Shela, por Quetzaltenango. Solo chulitos no les dicen, hermanos. Y los de Shela, los de allá de Tierra Fría, no dejan muchas veces que la policía se meta, porque saben que si la policía se mete, a los 3 días el cuatío ya anda otra vez en la calle, y si es posible lo matan. Entonces Pablo pasó de ser un perseguidor de la iglesia a ser perseguido para que lo mataran. Él empezó a tener pruebas, empezó a tener luchas. Y miren, hermanos, algo glorioso que yo leía hace como 2 semanas. Pablo fue llevado en espíritu y le fue mostrado muchas cosas. Y en él empezó a producirse la paciencia. Él empezó a caminar. Si se le atravesaba un samaritano, Pablo le predicaba a un samaritano. Si se le atravesaba a un gentil, Pablo le predicaba a los gentiles. Y no le importaba morir por causa de Cristo. Él le entendió. Él empezó a desarrollar características por medio de la tribulación y por medio de las pruebas. Usted viene, hermano, y mire a la hermanita que tiene a la par. Voltea a ver, ¿ve? A veces nos hacen malas caras, ¿va usted? Ya las caras de nosotros a veces son así, ¿va ustedes? Pero a veces nos volvemos Hulk, y así venimos a la iglesia y nos sentamos, ¿va? Y tal vez usted viene tranquilo, contento, gozoso. Y buenas noches, hermano. Buenas noches. ¿Cómo está, hermano? Bien. Adiós, hermano. Chica, este hermano hoy sí venía en plan gruñón.
Y a veces nos ofendemos. Puchica, yo para ir a encontrar caras en la iglesia, mejor me quedo en mi casa, ¿va ustedes? Vengo del trabajo y hoy me regañaron, me pegaron una gran gritada. Llego a mi casa y mi esposa está con la gran boca de aquí para allá. Mejor me vine para la iglesia. Y vengo a la iglesia y la cara de los hermanos. Nos ofendemos. Y eso viene a desanimarlo, ¿va ustedes? Para eso mejor no voy a la iglesia. Para eso el otro jueves mejor me quedo en mi casa. Para eso el domingo mejor me quedo en mi casa. Pero si entendiéramos, si comprendiéramos realmente el propósito por el cual la hermanita le hizo caras a usted hoy, tal vez necesitaba un abrazo, hermanos, y usted se puso a pelear con la pobre hermana. Tal vez la hermana venía peor que usted y que yo, y ella sí de verdad necesitaba una sonrisa suya. Por eso le digo, achine los ojos aunque esté con la mascarilla, porque yo no sé si de verdad me está sonriendo sacándome la lengua ahí adentro, hermanos. Pero las tribulaciones producen en nosotros ¿qué? Paciencia. Entonces, si salimos reprobados, hermanos, usted no se preocupe si saca 0 de 10, porque mañana le espera otra prueba. Mañana le espera otra lucha. Pero no para que la pierda, hermanos, y no para que la tomemos así como una carga, como un peso, sino para desarrollar en nosotros paciencia, para hacer en nosotros internamente a otras personas. Y les hablaba de Saulo. A Saulo lo agarraron, le pegaban, lo apedreaban, lo golpeaban, lo dejaban tirado ahí entre barrancos. Y yo creo que pobre Pablo, todo, como decimos en el buen chapín, todo moqueteado, hermanos, se levantaba y seguía caminando, hermanos. Porque para él eso no era una cuestión o un pretexto para dejar de predicar a Cristo. Porque para él eso no era un estorbo para dejar de decir o dejar de llegar a cierto lugar. Usted le habla una vez a alguien y lo tira loco, hermanos. Usted después le dice al pastor o a la pastora: ay, hermana, vaya usted porque a mí no me hizo caso. Ay, ponga otro porque a mí no me hace caso. Insistamos, sigamos hablando, porque todas estas pruebas que se nos han venido, hermanos, individualmente, como iglesia, como país, como nación, mundialmente hablando, es con un propósito maravilloso que Dios quiere hacer en nosotros. Es algo precioso que Dios quiere hacer en usted, en mí. ¿Se imagina que usted y yo podamos entender el propósito, lo que hay detrás de todo esto? El Señor va a seguir haciendo sus cosas, su poder, va a seguir glorificándose en cada uno de nosotros. Sí, solo sí, nosotros logramos entender todo aquello que el Señor tiene, que el Señor quiere hacer en nosotros. Mira, hermanos, a veces decíamos, o entramos, creo yo, en una etapa antes de esta pandemia en la que ya estábamos acomodados, en la que ya estábamos tranquilos, hoy no voy, que mejor me siento cansado, mejor no llego. Y sabe, me incluyo en eso, porque nos habíamos acomodado. Y a veces poníamos tantos pretextos para no venir a la iglesia. Es que estoy cansado. Es que no me alcanza el tiempo. Es que el día no me alcanza. Bueno, dijo el Señor, coronavirus, doy permiso, entra a Guatemala.
Y entró el coronavirus, hermano. Se para un día el presidente y dice, todos se quedan en su casa. El primer día creo que todos, ¡ay, qué alegre, voy a descansar! Ya necesitaba vacaciones porque en el trabajo no me daban. El segundo día, ¡ay, no! El tercer día, 15 días. Y yo ya no aguantaba a mis hijos. Yo ya no aguantaba a mi esposo, hermanas. Y él había dicho tiempo ilimitado. Quédense en su casa. Y no me va a dejar mentir, hermanos. Estábamos en plena pandemia, estábamos encerrados en nuestra casa y sí teníamos el tiempo de agarrar la palabra y leerla. De tomarnos 10, 15 minutos, de doblar rodillas y orar. Pero posiblemente no estábamos acostumbrados a hacerlo. Teníamos una rutina muy corrida que no nos dejaba hacerlo o que no queríamos hacerlo. Y el Señor nos dice, bueno, quédense en la casa pues. Como están tan cansados, quédense en la casa, no pueden salir, se van a infectar. Y miren, hermanos, a muchos el Señor nos jaló las orejas. Y yo le doy gracias al Señor, hermanos, porque en medio de todo, todos los días el Señor nos sigue enseñando y nos sigue corrigiendo y nos sigue pasando por pruebas. ¿Para qué? Para que nosotros crezcamos, para que nosotros aprendamos, para que nosotros aprendamos a tener las características que Él quiere que yo tenga de Él. Y una de esas es la paciencia. Sin pandemia usted iba a un restaurante lleno, pollo campero, ¿va, hermano? ¿Se recuerdan? Usted se quería ir a comer una su pechuguita en pollo campero cuando usted miraba. Hasta así se le iban a parar en la mesa, ¿ve? Bebite, estos ya van a terminar. Ya se están chupando los huesos. Y se nos iban a parar en la mesa. ¿Nunca le pasó a usted en pollo campero eso? Que se le iban a parar en la mesa cuando ya miraban que usted ya solo los huesos tenía ahí. Tal vez usted tranquilo, su cafecito todavía quería pedir, ¿va, hermanos? Pero le hacían presión a usted y ya no pedía el café y se iba. O usted de repente llegaba a un restaurante en la hora pico y la no mucha, vamos a comer a la casa porque miren cómo está el restaurante, está todo lleno, y empezaba, ¿va? Y salía usted enojado porque ya tenía hambre. Y como había mucha gente, a la casa nos regresaban, ¿va ustedes? Y ya no. Ya no estoy para esperar. Mucha gente. Usted va hoy tranquilo, ¿va? Porque muchos prefieren ahora comer en su casa. Usted va a un restaurante, puchica. Qué paz, qué tranquilidad muchas veces. Hemos aprendido a desarrollar muchas características en esta pandemia, hermanos. Hemos aprendido a desarrollar, hemos sido pacientes muchas veces en el trabajo. Los jefes, hermanos. Usted en el trabajo media vez tenía el sistema, media vez tenía las herramientas de trabajo. Ahí tenía la presión del jefe. Y el jefe, quiero esto, y quiero esto, y quiero esto, y quiero esto. Y los jefes aprendieron que estando en casa, hermanos, en lo que se desarrollaban ciertos programas, en los que se agarraban ciertos programas para trabajar en casa, se tuvieron que parar muchas cosas económicamente en las empresas. Dejaron de funcionar muchas cosas en las empresas porque el presidente no nos dejaba salir. Pero aún así empezamos. Los ingenieros, hermanos, empezaron a pensar tranquilamente. Hagamos esto así, hagamos esto, metámonos en este sistema. Y empezaron a sacar muchas cosas que hoy por hoy usted mira muchas personas trabajando en casa, mandando los mismos reportes que daban ahí en una oficina, haciendo las mismas cosas que hacían en una oficina. Pero se nos ha desarrollado algo con esta pandemia, hermanos, y es para algo bueno.
Hemos aprendido muchas cosas. Mira, hermano, discúlpeme, pero si usted no ha aprendido en este año y medio y casi 2 años a amar a su familia en medio de esta pandemia, entonces no ha aprendido nada. Si no ha aprendido a ver muchas cosas que habíamos dejado de ver en medio de todo este tiempo, nos falta mucho que aprender entonces. Porque hemos visto muchas cosas. Yo me voy a poner de ejemplo. Y mi hijo recibe clases en casa y yo le digo, los niños tienen mucha retentiva y a veces yo digo, ¿por qué les enseñan tanto en tan poca edad? Mi hijo, si usted me va a preguntar, ya vio fracciones, divisiones, multiplicaciones y tiene 7 años, hermano. Yo hasta que estaba en cuarto primaria me empezaron a enseñar las tablas, creo yo, y me empecé a aprender las tablas. Y él casi que mire, tiene que, después de las vacaciones, tiene que venir con la tabla del 1 al 9 aprendida. Todavía va por la 4. Ahí va, con paciencia. Pero yo digo, tal vez si desde primero me hubieran enseñado las tablas, yo hoy por hoy ya me las supiera, hermanos, pero todavía no me las sé. Todavía cuento con los deditos. Bien, me las estoy aprendiendo con él. Algo bueno aprendí ahorita. Entonces se nos está desarrollando, hermanos, muchas cosas y el Señor quiere enseñar a cada uno de nosotros a tener todas esas cosas. Y miren, hermanos, y aquí dice, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. En medio de los problemas, en medio de las circunstancias, el Señor nos enseña a tener paciencia. Miren, hermanos, si yo le preguntara a mi abuelita, tiene 90 años, ¿desde cuándo ella empezó a oír que el Señor ya venía? 90 años tiene. Y usted y yo. Y seguimos esperando, hermanos. Seguimos teniendo la esperanza de que un día el Rey va a venir por nosotros, de que un día el Rey de Reyes va a venir y nos va a llamar a su presencia. Esa es nuestra esperanza. Y la esperanza dice aquí que no avergüenza, hermanos. Mantengamos la esperanza pese a lo que nos venga, pese a lo que pasemos, hermanos. Mantengamos la esperanza en Él. Sigamos creyendo en Él. Y como dijéramos, no nos achicopalemos, no bajemos la guardia, sigamos creyendo, sigamos desarrollando y sigamos le dando gracias a Dios en medio de estas circunstancias, en medio de estos problemas. Y mira, hermano, yo no sé cuáles sean sus problemas, yo no sé por qué cosas usted está pasando el día de hoy. Pero lo que sí le puedo decir hoy es que algo glorioso hay de todo eso. Detrás de todas estas pruebas hay algo glorioso, hermanos. Y sigamos esperando en el Señor, que el Señor va a seguir cumpliendo sus promesas en nosotros. El Señor va a seguir haciendo lo que tiene que hacer en nosotros. Y las luchas, hermanos, las pruebas, a veces nos traen hasta acá. Los papás, miren, hermanos, ¿cuánto no nos quisieron evitar nuestros papás a nosotros en nuestro caminar? Esa tu amiguita no me gusta, Paula. Tenía una amiga que desde el primer día que se la presenté a mi mamá dijo, no. Ay, mi mamá, pues porque no la conoces. No, Paula, esa amistad no te va a traer nada bueno. Te voy a encargar que poco a poco te vayas apartando de esa amistad. ¿Y qué creen que hice yo? Más me juntaba, hermanos, con esa persona. Y créanme que esa persona influenció mucho en mi vida para yo tomar malas decisiones. Y al tiempo yo recapacité y yo dije, mi mamá me lo advirtió, mi mamá me lo dijo. Y la experiencia, hermanos, que tienen nuestros viejitos, la experiencia que tienen nuestros padres, la experiencia que tienen los adultos,
Ellos ya pasaron, ellos ya caminaron por ahí, hermanos. Y muchas veces nos dicen a nosotros los jóvenes de 15 años, nos hablan y nos exhortan y nos corrigen, pero a veces no queremos hacer caso. Aún ya a veces, hermanos, de 35, de 40, de 50 años nos cuesta hacer caso. Y nos cae mal que nos llamen la atención. Y nos cae mal que nos corrijan, o nos cae mal que nos digan cómo tenemos que hacer las cosas. Pero a veces es necesario que nos digan cómo hacer las cosas. A veces es necesario que haya una persona ahí que nos esté corrigiendo, hermanos. Miren, hermanos, cuando nosotros nos corrigen es muestra de amor. Pero si nosotros vivimos en desobediencia, si nosotros no logramos ver más allá, ¿cómo se comportan los jóvenes cada vez que sus papás los regañan? ¿Cómo? Aquí tengo a 3, ahorita nos van a ayudar. Se enojan. Muchas veces nos molestamos con ellos. Y muchas veces somos a veces hasta capaces de lograrle decir: mire, mamá, no se meta en mi vida, déjame vivir a mí. Va pues, mi hijo, dale. Y aprendemos, hermanos, hasta que ya venimos todos raspados, todos golpeados, todos penqueados. Hasta en ese momento aprendimos y hasta en ese momento entendemos la razón por la cual ellos nos dijeron: por ahí no camines, con esa persona no es, esa tu amiga no me gusta, no me gusta que salgas a tales horas. ¿Por qué? Porque ellos ya sabían, hermanos, porque ellos nos aman. Entonces, cuando a nosotros nos corrigen, hermanos, perdónenme, pero no todos tienen un corazón agradecido a la corrección. Y si usted le pone asunto, y si usted le pone coco a la palabra, el Señor le gusta y le caen bien, por así decirlo, a aquellas personas que aman la corrección. Entonces eso se aprende, hermanos. Cuando nosotros aprendemos a escudriñar, a leer la palabra de Dios, ya entendí que aquella viejita a quien yo llamo loca muchas veces y que me regaña es porque me ama. Pero mientras no aprendemos, mientras no conocemos la voluntad de Dios, nunca vamos a aceptar, nunca vamos a estar agradecidos por la corrección que nos dan los demás. Al contrario, hermano, nos vamos a enojar y no le va a gustar y va a decir: tú ya no regreso a esa iglesia, solo a regañarme vienen. Y si yo voy entrando, hermanos, que no me mire la pastora, pero sigo. O que no me miren a la menita fulanita, porque oye, me va a decir. Es como que les pusieran un aviso, hermano. ¡Ping! Nos voltean a ver, ¡ay, ahí viene! Hola, hermanita. Vení. Y nos empiezan, hermanos, a regañar, a corregir. Y gracias a Dios, hermanos, que no podemos oír los pensamientos de los demás, ¿va, hermanos? Porque algunos nos han maltratado de una manera extraordinaria cuando estamos corrigiendo a alguien. Hasta chulo no nos han dicho, ¿va? Y usted sí. Gracias, hermana, gracias. Ay, gracias. Mirad vos, que la hermana, verás todo lo que me dijo. Comenzamos en la casa, hermanos. Pero si nos tomáramos un momento, si nos tomáramos un tiempo de decir: sí, la hermana tiene razón. Porque nos quieren ver el bien, hermanos. Porque nos quieren ver bien. Porque quieren que crezcamos. Porque ellos quieren que usted y yo crezcamos. Que usted y yo avancemos, que usted y yo caminemos, que usted y yo experimentemos lo glorioso que es el poder de Dios en nuestras vidas.
Entonces, miren, hermanos, cuando pasamos por pruebas, cuando pasamos por luchas, tomémonos un tiempo para meditar qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Tomémonos un tiempo para decir: Señor, ¿a dónde me quieres llevar? Señor, gracias. Padre, me está doliendo un montón. Y miren, hermanos, muchos de nosotros estábamos tan acomodados hasta que el Señor nos apretó las tuercas. Hasta que el Señor nos empujó y nos puso un cerco donde ya no podíamos ver a más ni a nadie, sino más que a Él. Y teníamos solo una opción, y era doblar rodillas y decirle al Señor: gracias por esta prueba, por esta lucha que estoy pasando, porque si no hubiera sido por eso, mis ojos no te verían, no te conociera. Y si nos sentamos unos con otros a hablar de nuestras experiencias, miren, hermanos, wow. Porque al mismo Dios a que usted le predicaron hace cuánto, no sé cuánto tiempo. Yo estaba haciendo cuentas y decía: 15 años tengo de estar en la iglesia, hermanos. Y a mí un día me predicaron a Cristo y oí hablar de Cristo. Pero en medio de las luchas y de las pruebas, y en medio de año tras año que he ido pasando, lo he ido conociendo. Y me he asombrado de una manera extraordinaria de quién es Él, de lo que hace Él, del encuentro muchas veces que me he tenido que topar con Él cara a cara y me ha regañado, sí, y otras veces me ha abrazado. Pero es necesario que Él muchas veces nos acorrale, nos apriete, para que usted doble rodillas, hermanos, y le diga: Señor, gracias. Gracias, Padre, por esta prueba, por esta lucha. Porque cree que la palabra nos dice de que es mejor estar con familia enlutada, hermanos, que con familia en fiesta. Porque el corazón del enlutado, hermanos, tiene un corazón receptivo, necesita de Dios un corazón enlutado. Y muchas veces un corazón que está alegre, que está festivo, hablándose en el libertinaje, se olvida de quién es Dios. Entonces, en medio de toda esta prueba, de esta lucha, hermanos, el Señor nos ha enseñado a orar. El Señor nos ha enseñado a clamar. El Señor nos ha enseñado a tomarnos un tiempo para pedir unos por otros. Miren, hermanos, no pareciera que afuera esto se está yendo para arriba. Y yo le aseguro que muchos padres han estado más atentos a pedirle al Señor por sus hijos, por su esposo. Hemos aprendido. Y gloria a Dios por eso, hermanos, porque eso es lo que necesitamos, que estemos todos firmes, que todos estemos al pie. Y hace como 15 días, decía hermana Corina, era necesario que todos oremos. Y nos han estado hablando de eso. Pero es necesario que usted y yo entendamos, hermanos, que esta tribulación es leve. Que nos metan, que nos procesen, hermanos. No es lo mismo una uva que una botella de vino. Aunque sí parezca que el vino de la uva, hermanos. Pero una libra de uvas a una botella de vino tiene un valor diferente. Llevó un proceso. ¿Cuánto vale una libra de uvas ahorita, hermanos? 15, 20 quetzales.
¿Cuánto cree que le vale una botella de un buen vino, hermanos? Va pues, una botella de aceite, una libra de aceitunas, ¿cuánto vale? ¿Usted ha comprado los botecitos de aceite de oliva? ¿Cuánto cuesta un botecito de aceite de oliva? ¿Cuánto? No, hombre, uno así. Ese es del corriente, dice la hermana. Uno original, hermanos. ¿Cuánto vale? Pongámosle que una libra de aceitunas nos cueste 25 quetzales, pero un botecito de aceite de oliva extra virgen nos va a costar 100 quetzales. Nos cambió el valor. Es lo mismo, hermanos. El aceite lo hacen de las aceitunas, el aceite de oliva, por si no lo sabía. Pero ha tenido un proceso, fue metida a un proceso que su valor cambió. Entonces, hermanos, cuando el Señor nos mete a pruebas, a luchas, el Señor quiere cambiar algo precioso en usted, que usted y yo ya no tengamos el mismo valor. Y por eso en 2 de Corintios que leíamos dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una vez más excelente y eterno peso de gloria. Entre más pruebas, entre más luchas aprobadas, usted pesa más, hermanos. Su precio ya no es el mismo, hermanos. Usted tiene un mayor conocimiento. Usted va a tener un mayor conocimiento de quién es Él. Yo no sé si le han puesto asunto a los que les ha tocado orar, pero hay una petición que a mí me gusta entre las oraciones que oramos todos los días. Y oramos para que usted y yo tengamos un espíritu de conocimiento de quién es Él. Que usted y yo aprendamos a conocerlo, quién es Él. Y miren, hermanos, de muchas maneras el Señor se nos presenta, o de muchas maneras llegamos a conocer a Dios. Pero hoy lo que le quiero dejar, o lo que le quiero enseñar, es de que las tribulaciones, las pruebas, producen en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. Amén. Que usted pueda conocer, que ya dejemos de quejarnos muchas veces, y que así como a Job, así como un día fue Saulo, después fue Pablo, un día fue Jacob, de ahí fue Israel. El Señor nos pueda transformar, hermanos, en cada prueba y en cada tribulación. El Señor pueda transformar nuestro corazón para que usted y yo podamos conocerlo más a Él, para que usted y yo podamos entenderlo más a Él. Entonces, miren, hermanos, si usted está pasando por pruebas y luchas, tomemos otra actitud. Ya no se queje tanto con el que tiene a la par. ¿Por qué cree que usted y yo no nos hemos ganado la lotería? Si usted sigue comprando numeritos de lotería. Porque muchas veces no vamos a saber administrar lo que Él nos va a dar, o no estamos preparados, hermanos, como esa maestra que pasa un examen de repente. No estamos preparados. Pero tranquilos, hermanos, el Señor a veces nos sigue pasando por pruebas y luchas para que usted tenga un mayor peso, para que usted pueda entender mejor las cosas. Entonces tomemos otra actitud. Aprendamos realmente que el Señor nos quiere enseñar algo con esto. Aprendamos a desarrollar nuestra paciencia y aferrémonos, hermanos, a la esperanza en Él. Sigamos esperando con paciencia. Y yo quiero que por último me acompañen a Isaías 40:31.
Y dice así, miren hermanos, pero los que esperan a Jehová, ¿qué dice? Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y ¿qué dice? Y no se fatigarán. Y dice el coro, los que esperan en Jehová. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Sigamos esperando en Él, hermanos. Sigamos teniendo esperanza y sigamos desarrollando nuestra paciencia en Él. Nuestras fuerzas se van a renovar. Va a levantar alas como las águilas y vamos a correr y no nos vamos a cansar. Eso lo entendía Pablo, hermanos. Pablo esperaba en el Señor. Pablo sabía que un día se iba a morir, sí. Él esperaba en Él, pero mientras tanto renovaba fuerzas, corría y no se fatigaba. Físicamente, hermanos, yo creo que Pablo estaba todo parchado a ustedes, cicatrices por todos lados. Pero si usted se sentaba con Pablo y le decía, ¿y esa dónde te la hicieron? Esa fue aquella vez que me fui a predicar allá a Samaria y vieras cómo me agarraron. Esa otra. Las cicatrices hablan, hermanos. ¿No le pasa a usted? Mi hermano tiene una cicatriz aquí, miren, hermanos. Pregúntele por qué. Por mí. Es cierto. Le dejé un recordatorio un día. Que de verdad que por mí le metieron un cucharazo y le pusieron como 3 puntos. Y hoy nos acordamos y le da risa, hermanos. A mí no me gustaba el berro. Él todo le ha gustado siempre. Y yo le decía, ¿cómo huélelo? Y me recuerdo que mi mamá en esos tiempos no éramos cristianos, hermanos. Y mi mamá sirviéndose su plato y cuando lo volteé a ver, el Brian estaba así. ¿Por qué estás oliendo la comida? Cucharazo, pum. Es que la Paula me dijo. Entonces le dieron su cucharazo por mi culpa, hermanos. Pero si hoy usted le pregunta, él se acuerda de mí cada vez que se la toca. Aquí miren, hermanos. Y las cicatrices nos hablan y las cicatrices nos enseñan. Él aprendió a no hacerme caso a mí otra vez cuando estuviéramos comiendo, hermanos. Y muchas veces tenemos que ser zarandeados, hermanos, golpeados espiritualmente, emocionalmente, como usted lo quiera ver, para tomar un mayor peso, para aprender, para seguir. Entonces, miren, hermanos, no nos cansemos, sigamos, caminemos. Aunque vayamos así como Pablo, hermanos. Y muchas veces espiritualmente vamos así, todos golpeados. Pero sigamos caminando, sigamos aprendiendo y sigamos esperando en aquel que un día ha de venir por usted y por mí, en aquel que va a venir por su iglesia, hermanos. Sigamos esperándolo. Y que las tribulaciones aprendamos que son leves y momentáneas. Posiblemente duren 100 años que vivamos en esta tierra. A comparación de una vida eterna, hermanos, no es nada. Entonces sigamos esperando en Él. Y que en el nombre de Jesús el Señor renueve sus fuerzas, que levante sus alas como las águilas, que usted aprenda a caminar, que usted aprenda a correr en Él y que sigamos esperando y teniendo la esperanza en el que todo lo puede, hermanos, en el que sigue haciendo un proceso perfecto en usted y yo, para que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto. Amén. Entonces, póngase de pie, hermanos. Le vamos a dar gracias al Señor por nuestras pruebas y por nuestras luchas. No sé cuáles esté usted pasando. Lo que sí le puedo decir que tiene un Dios poderoso.
Tiene un Dios que tiene el control de esas pruebas y de esas luchas para que usted y yo aprendamos, para que sigamos aprendiendo. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor. Padre, yo no conozco las situaciones que mis hermanos están pasando, Señor. Posiblemente unos por dentro vengan destrozados, afligidos. Pero lo que sí sé, Señor, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Lo que sí sé, Padre Santo, que tenemos a un Dios todopoderoso, Señor, que obra de una manera sobrenatural, que obra de una manera, Señor, milagrosa en nuestras vidas. Y te damos gracias por esas pruebas, por esas luchas, porque nos han hecho conocerte más a ti, Señor, porque nos han hecho saber quién eres tú, Padre, porque hemos llegado a conocerte en medio de esos problemas y de esas luchas. Te damos gracias, Padre, y así como un día Job dijo, Padre, que de oídas te había oído, mas ahora sus ojos te veían. Así queremos verte, Señor, al finalizar estas pruebas y estas luchas, Padre. Queremos verte y queremos conocerte aún más, Padre. Padre, bendigo la vida de mis hermanos que están acá, Señor, que están detrás, Señor, de estas cámaras. Bendícelos, Padre, guárdalos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que así como tú nos trajiste en paz y en bendición, así nos puedas llevar a nuestros hogares. Bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor, y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Padre. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos, y vayan con el Señor. Feliz noche. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este fue su programa en línea, de Casa de Oración para Todos los Pueblos Central. Un programa para clamar unidos a Dios y edificarnos con su palabra. Dios le bendiga.